Alabado sea su nombre. ¿Quién como tú, Señor? Fuera de ti no hay más, solo tú eres Dios y nosotros somos tus hijos y te adoramos, exaltamos tu nombre. Gracias por darnos al Espíritu Santo para que Él pueda enseñarnos y guiarnos hacia toda la verdad. Te pedimos que nos hables al corazón. Queremos abrir las Escrituras. Preparamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir esa palabra que tú tienes para con nosotros. Espíritu Santo, este es su tiempo. Háblenos de tal manera que entendamos su palabra y que salgamos edificados, gozosos de haber entendido las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La historia nos muestra que el cristianismo ha sido perseguido por personas, por gobiernos que se han empeñado a destruir la obra del Señor. Cuando los que regresaron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén echaron los cimientos del templo, inmediatamente los enemigos trataron de parar la obra y sobornaron a los consejeros del rey, ese rey Ciro, como también a los consejeros del rey Darío, para influenciarlos, para mandar a detener la obra de construcción en la cual estaban empeñados realizar los judíos. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar sobre el tema, la obra del Señor perseguida para ser destruida. La obra del Señor perseguida para ser destruida. Abran su Biblia, por favor, a Esdras capítulo 4, que es el libro que estamos estudiando los días domingos por la mañana, y estamos orando que sea de bendición a nuestra vida para establecernos en el Señor. En Esdras capítulo 4, versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 24. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos, hermanos. Esdras capítulo 4, versículo 6 al 24. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, los gobernadores y oficiales, y de los persas, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aspanar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial de los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esa ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela,
y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cese aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, encontramos tres divisiones de este pasaje. Del versículo 6 al versículo 10, podemos ver el accionar de los enemigos durante el reinado de dos reyes, el rey Asuero y el rey Artajerjes. De los versículos 11 al versículo 16, encontramos el contenido de la carta enviada por los enemigos al rey Artajerjes. Y del versículo 17 al versículo 24, encontramos el contenido de la respuesta que por carta les hace llegar el rey Artajerjes a los enemigos de Judá. Así que así podemos dividir este pasaje que nosotros hemos leído. ¿Cómo accionaron los enemigos de Judá durante el gobierno de los reyes Asuero y Artajerjes? Fíjese, hermano, que durante todo ese tiempo que estos dos reyes estuvieron gobernando, los enemigos de Judá trataron insistentemente de detener la obra de reconstrucción del templo de Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué hicieron estos enemigos, hermanos? Mandaron acusaciones de Judá y de Jerusalén. Fíjese que dice el versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. El rey Asuero. Hace algunos años estuvimos estudiando el libro de Esther y encontramos al rey Asuero. Así que en ese periodo de tiempo encontramos nosotros que está gobernando este rey. Y ahí lo que prácticamente dijeron estos enemigos fue una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Y de qué les acusaban, hermano? Seguramente de muchas cosas negativas contra los judíos. Aquí no se nos dice específicamente, pero fueron acusaciones que seguramente muchas cosas negativas para ellos. Ahora, ¿qué hicieron estos enemigos en tiempo del gobierno de Artajerjes, el rey Artajerjes? Ellos escribieron al rey acusando a la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué acusaban de la ciudad de Jerusalén? De ser una ciudad rebelde y mala. Dice en el versículo 10 al versículo 12. Versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto de los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aspadar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y dice la palabra en el versículo 12: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad. ¿Cómo era esa ciudad, hermano? Rebelde y mala. Esa fue la acusación que hicieron estos enemigos de Judá contra la ciudad. Una ciudad rebelde y una ciudad mala.
La Biblia dice que la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey, la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos enemigos están viendo a la ciudad como algo malo, algo rebelde. Ahora, ¿cuál fue el contenido de la copia que enviaron los enemigos de Judá al rey Artajerjes? Vea lo que dice en el versículo 11. Lo primero es, el contenido de esta carta es saludos. Les mandan un saludos, dice el versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Y luego, después del saludo, prosiguen a informarle el trabajo de reconstrucción que hacían los judíos que habían regresado del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Dice el versículo 12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, según este informe, los judíos edificaban la ciudad. Los judíos estaban levantando los muros y estaban reparando los fundamentos. Ahora, ¿qué es lo que en realidad estaban haciendo los judíos, hermanos? Ellos llegaron a Jerusalén con la misión de reedificar el templo de Jerusalén. Y apenas están echando los fundamentos del templo. No es cierto que están reparando la ciudad y reparando los muros de Jerusalén. Y aquí, hermanos, podemos aprender una cosa, que la forma que operan los enemigos de los hijos de Dios cuando acusan a los escogidos de Dios es usando la mentira. Fíjese qué tremendo. Usando la mentira. Cuando hay una persona en su trabajo, en la colonia o en cualquier lugar donde usted está y quiere acusarlo a usted, va a recorrer de este elemento que es la mentira. La mentira, siempre van a mentir. Siempre van a decir cosas contra usted que no es cierto. Van a decir algo que dijeron de usted que usted no ha dicho. Van a acusarle de algo que usted hizo y que usted no ha hecho. ¿Y por qué, mi hermano? Esa es la estrategia, esa es la forma de operar siempre de los enemigos. La misma estrategia usaron también contra Jesús, nuestro Señor, cuando Él fue presentado ante el sumo sacerdote. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Marcos capítulo 14, por favor. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 55, dice la palabra del Señor de esta manera. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Qué tremendo. Cuando quisieron acusar al Señor, varios comenzaron a acusarle, pero diciendo mentiras, falacias contra el Señor. Y unos decían una cosa y otros otra cosa, y todos sus testimonios no concordaban entre sí. ¿Por qué, hermanos? Porque era mentira. La mentira tiene una cualidad, que siempre para sostener una mentira tiene que volver a mentir. Y para sostener otra mentira tiene que volver a mentir. Y tiene que acuñar la mentira, y tarde o temprano, fíjese, hermano, va a salir la verdad. Siempre. Van a ver, cuando una persona está mintiendo,
Ahora dice una cosa, mañana dice otra cosa. Pasado mañana también se le olvida otra cosa, porque es mentira. La verdad siempre se mantiene a flote. Pero eso es lo que hacen los enemigos cuando acusan al creyente, usar la mentira. Ya nuestro Señor Jesús nos ha dicho cuál debe ser nuestra actitud como sus hijos. Cuando nos encontremos en situaciones como estas, ¿qué debemos hacer? Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Vea lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor dijo que debemos de gozarnos y debemos de alegrarnos, no enojarnos, no deprimirnos. Algunas personas se molestan cuando hay una acusación falsa contra el creyente. A veces el creyente se molesta y se enoja y hace muchas cosas, o se va al otro extremo, se deprime. ¿Y qué le pasa a mi hermano? No, es que dijeron de mí. Y es verdad, no, hermano, es lo peor. Y entonces no se preocupe, ni se enoje, ni se deprima. ¿Y por qué, hermanos? La razón es porque nuestro galardón, dijo Jesús, es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ese ha sido el modo de operar de todos los enemigos a lo largo de la historia. Siempre han acusado falsamente a los creyentes. Y con nosotros no va a ser la excepción. El Señor dice, gócense y alégrense cuando por mi causa vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Pero también en el contenido de la carta, estos enemigos advierten al rey que si Jerusalén es reedificada y sus muros levantados, los judíos no pagarán impuesto, tributo ni rentas y las finanzas públicas serán afectadas drásticamente. Y al considerar que esto no sería justo, ellos se lo hacen saber al rey. Dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 4, versículo 13 al versículo 14. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabada. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Además, le piden al rey que busquen el libro de las memorias para comprobar que la ciudad de Jerusalén es rebelde y perjudicial, y que por sus rebeliones esa ciudad ha sido destruida. Dice la palabra en el versículo 15. Vea lo que dice la palabra del Señor. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial de los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esa ciudad fue destruida. Y por último les advierten al rey que si esa ciudad de Jerusalén es reedificada y sus muros son levantados, que se vayan olvidando ya de esa región, porque perderá el control de este lado del río. Dice en el versículo 16, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y aquí los enemigos tocaron lo que más le preocupan a los presidentes, hermanos, los impuestos. Ellos siempre quieren ver cómo consiguen que las arcas del Estado estén bonancibles. Si algo no le deja dormir al presidente de la República de El Salvador, hermano, es cómo hacer para traer más dinero al arca del Estado, más plata, para no hacer préstamos. Y esto es el problema de todos los presidentes.
Ahora, lógicamente, esto va a despertar la preocupación, ¿verdad?, para cualquier gobernante. Fíjese, dice la palabra del Señor aquí que hemos visto, una ciudad que se está reedificando, le dicen, una ciudad perjudicial a la estabilidad de los reyes, una ciudad que afectará la economía si su reino, porque no pagarán sus impuestos y que seguramente van a perder el control de la región del otro lado del río. Eso es lo que básicamente le han dicho hasta aquí al rey. Y eso pone a pensar a cualquier rey, y a este rey Artajerjes no fue la excepción. ¿Cuál fue la respuesta inmediata entonces y lógica, más bien lógica, que da el rey a los enemigos de Judá? En primer lugar, se dirige por carta a personas importantes, deseándole salud y paz. Dice el versículo 17. Y el rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Y luego les hace saber que ha recibido la carta que le enviaron y que se la tradujeron con claridad, porque se la habían escrito en arameo. Dice en el versículo 18, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Es decir, se la tradujeron y él entendió perfectamente. Además le dice que dio orden de buscar en el libro de las memorias y que efectivamente comprobaron que esa ciudad de Jerusalén ha sido una ciudad rebelde, que se han levantado sediciones y que tuvieron grandes reyes que dominaron toda la región y que les imponían impuestos, tributos y rentas a estos pueblos que dominaban para que se les pagara a estos reyes de Jerusalén. Dice en el versículo 19 y 20, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forman en ellas sediciones. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora, ¿cuál fue la orden del rey en cuanto a la obra de reconstrucción de los judíos que ellos hacían ahí en Jerusalén? Él les ordena inmediatamente que cesen, que paren esa obra de reconstrucción que los judíos están realizando en Jerusalén, hasta un nuevo aviso, y que los enemigos de Judá sean diligentes en actuar de inmediato para evitar daño y prejuicio a los reyes. Versículos 21 y 22. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en el prejuicio de los reyes? Así que los enemigos recibieron del rey carta para proceder a la suspensión inmediata de la obra, suspensión que duró hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. Dice el versículo 23 al versículo 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Los enemigos de Judá lograron sus propósitos. ¿Y cuáles eran los propósitos? Detener la obra del Señor, parar la obra de reconstrucción del templo del Señor, el templo del Dios de Israel. Así que esto es lo que hemos visto, esto es lo que dice. No he dicho nada nuevo, solamente tratando de entender lo que dice el contexto histórico. Y aquí encontramos lo que dice la palabra, lo que sucedió hace muchos años atrás. Pero hermanos, ¿y nosotros qué podemos aprender como iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué lecciones son las que nosotros podemos aprender para nuestra vida espiritual? En primer lugar, la iglesia del Señor Jesucristo enfrentará oposición. Tenemos que reconocer que vamos a enfrentar oposición. Hermano, cuando los judíos hacían la obra del Señor, inmediatamente
enfrentaron oposición. Siempre el apóstol Pablo dio el mismo testimonio. Cuando hacía la obra del Señor, encontró oposición. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 16, en el versículo 8 dice la palabra del Señor. En 1 los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Le está escribiendo a los hermanos de los Corintios y le dice: pero estaré en Éfeso, le dice, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo está de paso, quiere pasar, pero no lo quiere hacer deprisa. Él quiere quedarse un tiempo con los corintios, con los hermanos, con la iglesia. Pero le dice: ahora voy a Éfeso y voy a estar ahí hasta Pentecostés, porque ahí he visto una puerta abierta que se me ha abierto. Y fíjese qué interesante, porque de esa puerta que él ve, hay una puerta grande, una puerta eficaz, una puerta abierta. Pero dice: pero muchos, no dice pocos, dice muchos son los adversarios. Hay mucha oposición. También cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 14 y en el versículo 15, dice la palabra del Señor de esta manera: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Tenga cuidado con ese hombre, le dice. Alejandro fue una posesión férrea mientras el apóstol Pablo estaba desarrollando la obra del Señor. Advierte a Timoteo a tener cuidado con ese hombre. Y en el capítulo 3, versículo 12, le dice la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a ser enfrentados con gran oposición a aquellos que estamos tratando la manera de hacer la obra del Señor. Hermano, usted que ha decidido servir al Señor, ha finalizado el 2012, entró al 2013 y ahora se ha proyectado en su corazón a servir al Señor, a trabajar para el Señor. No se extrañe si de repente comienza a haber oposición, porque es lo normal. ¿Y dónde va a comenzar la oposición? En su propia casa. Ahí va a comenzar la oposición, con su cónyuge. Y van a comenzar a acusarle, con los hijos. Y van a presionarle: usted solo en la iglesia quiere pasar, hombre. ¿Y por qué tanto en la iglesia? ¿Y qué hace tanto en la iglesia? Ya comienza la oposición. Mientras usted está sirviendo al Señor. No es que ya no vive aquí. ¿Desde dónde vive? Allá en San Ramón vive. Allá en una iglesia de 2 plantas. Ahí vive él, ahí vive ella. Y comienza la oposición. Mientras usted ha estado sentadito, solamente ha venido, se ha sentado en la silla, adora al Señor, ¿verdad? Le ofrenda al Señor y luego se va, pero no sirve en ningún ministerio. Usted no va a ver mayor oposición. No vaya a ser que comience a servir al Señor cuando usted comience a ver oposición. Oposición en su casa. Oposición con sus, quizás en la misma iglesia puede haber personas
que por su trabajo, por su servicio, por su entrega, usted va a comenzar a ver cierta oposición, cierta situación que va a tratar la manera de desanimarlo. Pero eso es normal, mi hermano. Oposición con los vecinos. De repente se va a levantar un vecino por ahí a tratar la manera de buscar con usted problemas y dificultades. Oposiciones quizás en su empleo. Y usted va a llegar al punto donde dice: ¿y qué pasa pues? ¿Qué sucede? Hoy, cuando más estoy sirviendo al Señor, hoy cuando he tomado la decisión de servir, de consagrarme más, de trabajar más, ¿por qué estoy enfrentando estas situaciones? Es normal. Es normal. A veces la oposición se manifiesta en situaciones difíciles, críticas, malos entendidos, algún gesto negativo de otra persona, un hermano inclusive. Hermanos, todo es posible experimentar para obstaculizar su servicio en la obra del Señor. Y esto no se va a terminar. O usted sigue hasta el final, o esta oposición va a persistir hasta que usted se quede sentado. ¿Y por qué razón es así, mi hermano? Porque detrás hay una mente maestra que está haciendo su forma de pensar y su caminar. ¿Y quién es esa obra maestra? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Quién es la mente que está detrás? Satanás. Satanás no quiere, hermano, que usted esté haciendo la obra del Señor. Satanás no quiere ver a estos jóvenes que estén sirviendo al Señor en esta bendición de su ministerio. Satanás no quiere que nuestro hermano Alonso esté en esta iglesia alabando al Señor. Satanás no quiere que el hermano Roberto esté ayudando aquí a administrar la alabanza y a avivar la alabanza en lo que es la guitarra. Satanás no quiere que usted, mi hermanito, esté liderando su ministerio, que usted esté al frente de su ministerio sirviendo al Señor. No, el enemigo no quiere eso. Y por eso es que va a presentar oposición. Por eso es que se va a oponer. ¿Para qué? Para que usted desista del servicio al Señor. Y a veces, hermano, la oposición viene por las personas más cercanas a nosotros. Más cercanas. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, inmediatamente sus hermanos, su propia familia, sus hermanos en carne, le dijeron: si esto haces, anda a conocer, date a conocer abiertamente, anda a Jerusalén. Porque ni aún sus propios hermanos creían en Jesús. En una ocasión le dijeron al Señor sus propios hermanos, a la gente le dijeron: no, es que él está loco, le decían. Se le ha zafado un tornillo. Así es nuestro hermano, está fuera de sí. Cuando el Señor echó fuera un demonio, le dijeron entonces: no, es que él es el jefe de los demonios, por eso los demonios le hacen caso a él. Siempre hubo oposición. Cuando su ministerio comenzó a fructificar, y dice la Biblia, y su fama comenzó a crecer,
Entonces los fariseos, que era la religión que dominaba en aquel entonces, comenzaron a oponerse férreamente al Señor Jesucristo. Usted, mi hermanita y mi hermanito que está sirviendo al Señor, ¿está sintiendo oposición? ¿Está sintiendo que las cosas se están poniendo color de hormiga, mi hermano? Como decía allá cuando yo era pequeño, ¿verdad? Se están poniendo peludas las cosas, mi hermano. Van a haber oposiciones. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero hay una cosa, mi hermano. Usted no está solo. El Señor está con usted. Y el Espíritu Santo está con usted. Y el Señor le va a usar. Y a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, el Señor da la victoria para que usted siga adelante, porque adelante es la orden del Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Bendice esta iglesia. Bendice, Señor, a todos los servidores, a todos aquellos que han puesto en su corazón el deseo de servirle y que están encontrando oposición, Padre. Yo le ruego en el nombre de Jesús